Buenos días, profesor. El profesor que dice profesor, que el mojón Jesús, que moneda, que criptomanía, que el matarife, profesor, ¿qué es eso, profesor? Bueno, queridos estudiantes, no vayan a llorar ni vayan a creer que estamos denigrando a Jesús cuando decimos mojón. Resulta que los que desconocen la lengua, desconocen el diccionario, desconocen las culturas, no entienden muchas cosas, pero andan en las esquinas gritando y brincando y no entienden ni por dónde va el mundo. Resulta que cuando nosotros hablamos de moneda, nos estamos situando en periodos en que en la antigüedad Flavio Josefo, que hablaba de antigüedades judías y de curiosidades judías, él nos habla en un momento en que todavía el término judío ya se conoce. Por eso menciona antigüedades judías. Pero que ese término bíblicamente judío no existía. Al menos hasta los tiempos de Jeremías. Y profesor, ¿qué tiene eso que ver con moneda? Bueno, estamos hablando del matarife, que vemos como hay artistas que están analizando la sangre, están analizando el crimen, el asesinato y se están enriqueciendo. Los mismos se enriquecieron con el mojón judío llamado Jesucristo, que mucha gente se ha enriquecido con él. Así están haciendo con el matarife, una obra de un individuo que utiliza todos los desmanes que han visto en Colombia en política y ahora le caen a un individuo. Pero que eso tiene que llevarnos a relación y tiene que llevarnos a comprensión de que una cuestión es la cuestión política y otra cuestión es la cuestión penal. Por lo tanto, hablamos del espíritu de las leyes como en otras clases les hablé. Profesor, pero explíquenme entonces por qué usted, un hombre tan sagrado, le va a decir mojón. No, nadie le está diciendo mojón del que usted cree, que apenas comenzó el otro día a aprenderse unos versículos y ya está hablando una cantidad de cosas. La palabra mojón es un poste que determina un tiempo. Y ese poste que determina un tiempo tiene que distinguirse del poste que se le hizo a la diosa Acera en la antigüedad, que fue una diosa. Y eso nos hablan bíblicamente ese nombre de Acera muchos pasajes. Pero la palabra mojón significa poste que determina un espacio, un tiempo de tierra o un lapso de tiempo, y por eso hablamos antes de Cristo y después de Cristo, y aquí él se convierte en un poste. Y esto nos trae una relación a la actual, estamos hablando de moneda también, a la cuestión de moneda. Pero ¿qué es la moneda y qué es la criptomoneda? La criptomoneda no es más que una forma de nuevo valor o de un nuevo símbolo hecho, antes lo hacían con plata, otras veces con oro. La moneda se convierte en una unidad monetaria de un país, que muchos quieren tener estas piezas metálicas en cantidades en banco, convertidas en pesos, convertidas en dólar, convertidas en yen, convertidas en yuan, convertidas en rublos, convertidas en cruceros, convertidas en peñiques y en 5 coronas de Antillas holandesas, etcétera, etcétera, en colón, en tantas monedas que hay, bolívares, etcétera, etcétera, como le dije. Pero que la palabra moneda no es más que una pieza metálica. Lo vieron en la antigüedad cuando Darío, el de los medos persas y el de los persas, allá en la antigüedad los persas tenían una moneda que valía hoy en día $30,000, valía esa monedita. Y ese imperio se cayó. Hoy en día el poste, el mojón de Cric, que le falta la letra S y se pone P porque va a partir la historia monetaria en dos, se llama cripto moneda, parte la historia de la moneda, así como el poste Cristo partió en dos ese espacio-tiempo y se convierte en antes y después. Ahora la criptomoneda, imagínense ustedes un Cristo gigantesco de puro oro y la cruz de puro oro. ¿Cuánto pesará esa monedita? Por lo tanto, el mundo ha partido ahora monetariamente esta cuestión, y puedo hablarle que la moneda no es más que una pieza metálica y que ha enriquecido a muchos artistas y de cine y de libros y de cosas y de videos y así nació la obra Matarife, que está utilizando un individuo que sadomasoquista, que se baña en la sangre. Por lo tanto, las cuestiones políticas son una cosa y las penales son otra. En general,
cualquier medio de pago en la moneda. Por lo tanto, existe la moneda de base, que no es más que la que se expresa y la que cotizan de un determinado tipo de cambio. Porque aquí entra el cambio, entra el valor, entra la mercancía, entra el sistema económico en que se vive, y por eso existe moneda de base, la moneda como en sí, la moneda convertible, que tiene cotización oficial y puede ser convertida en divisas. Existe la moneda extranjera, que son divisas de fuera y que se imponen a un país. Existe la moneda fuerte, no es más que la moneda que tienen ciertos países cuya cotización y valor permanece estable de forma duradera con respecto a la de las demás. Por lo tanto, países que utilizan las transacciones mercantiles internacionales por constituir un valor sólido y seguro. Por lo tanto, el mojón, Jesús, que separa la historia, esa cruz y ese sacrificio, divide la historia no en antes y después, y por lo tanto, ¿cuánto valdrá esa moneda? Un Cristo en oro puro, un hombre en oro puro y una cruz en oro puro, forma parte de los avances del sistema económico, del cual aquellos esenios en el cual se reunía van a determinar un sistema económico futuro que se llama social. Y por lo tanto vendría uno superior, pero ya tendría que meterme en la cultura china para que ustedes entiendan cómo los chinos, aquellos pueblos que andaban peleando, sacándose las tripas uno con otro, Barranquilla con Cartagena, Cartagena con Santa Marta, Santa Marta con Cúcuta, Cúcuta con Bolívar, los costeños con los bogotanos, sacándose las tripas donde se veían, hasta que llegó un hombre llamado Confucio, que significa la palabra armonía, no confusión, como Babel. Y entonces este Confucio logra dar unas reglas y unos fundamentos, principios morales, y logra la armonía de China, hasta ser hoy en día la China comunista de hoy, un país de paz, un país distinto, como siempre fue la sangre del chino. Y entonces eso tenemos que entenderlo para entender la moneda del peso colombiano. Por lo tanto, cuando nacen obras como el Matarife, vemos a un artista que está buscando su dinero y a un presidente que tiene toda la investidura para actuar en un momento dado determinado de la historia, ve que es necesario que ante tanto crimen, tanta guerra, tanto saqueo, tanto incapacidad de una clase dominante que vive en tranquilidad, se ve por medio de los secuestros, el robo, el asesinato, se ve obligado a crear una política de seguridad, y esa política de seguridad se le sale de las manos cuando ya cada individuo comúnmente empieza a hacer y deshacer. Pero como presidente de la República, el señor Álvaro Uribe Vélez hizo lo que tenía que hacer. Pero sus subalternos y su gente empezaron a crear patio aparte, y así se vivió la historia de Colombia hasta que se empieza a través del juzgamiento internacional a que puede jugar a los presidentes como a Pinochet y todas esas cuestiones. Ve que hay crímenes y que una cuestión es lo penal y otra cuestión es lo político. Yo quiero quedarme ahí para que no confundan a ese poste o a ese mojón de la diosa Cera en la antigüedad, y que se llamó poste sagrado. Hoy en día se llama cruz sagrada, de oro puro, de más de 2 metros, porque tiene un poquito de más de 2 metros, casi 1,90 medía el Señor Jesús, y la cruz era mucho más grande, y el cuerpo de él en oro puro. ¿Cuánto valdrá la criptomoneda? Por lo tanto, la de Darío costaba $30,000 hoy en día, en aquella época. Vemos que el pueblo judío, que es una palabra que no aparece en la Biblia, sino que pertenece única y exclusivamente para confundir israelita de judío, porque judío proviene de la palabra Judá, y Judea es única y exclusivamente todo el territorio, o sea, toda Colombia, todo el departamento del Atlántico. Y Judá es Galapa, es Santo Tomás, es Palmar de Varela, es Piojó, es un pueblito más, es el Atlántico.
etcétera, etcétera. Y entonces ese término Judá, de la tribu de Judá, que quedó al sur de Jerusalén, la Santa, Judá queda al sur y su capital es esa, Jerusalén, y Israel lo logra separar, y se logran separar cuando se dividieron las tribus, unas al norte y otras al sur, y ahí nace que queda en el sur Judá, y de ahí viene la palabra judío, porque esto es un nombre que no aparece en el registro bíblico, no aparece la caída del reino anterior de las tribus de Israel. Es cuando este término se queda independizado de las 12 tribus, y entonces al judío, al israelita de Judá, se le llama judío. Como decirle usted Samario al de Santa Marta, como usted decirle Remolinero al de Remolino Magdalena, como usted decirle Atlanticense al del Atlántico, como usted decirle Piojonero al de Piojó. ¿Están entendiendo, queridos? Sí, profesor. Bueno, entonces ustedes van a hacer lo siguiente. Cuando nosotros vemos que un reino, como fue el reino meridional, llamado Judá, y el pueblo hijo de Judá, hijas e hijos de Judá, y de la tribu de Judá, a esto se le llamó judío o judía. El primero en usar el nombre judío fue el profeta Jeremías. Por lo tanto, anteriormente en la Biblia no existía esa cuestión. Y por eso quiero decirle que no confundan el poste, el mojón, Jesús, con el mojón de la diosa antigua Acera, que era un poste que de una u otra manera se reverenciaba y que pertenecía a la diosa Acera, pero el mojón Jesús está dividiendo la historia de la humanidad antes de Cristo, después de Cristo, y hoy en día divide después de Cristo hacia el futuro, hacia lo que se conoce como el Apocalipsis. Lo divide precisamente la criptomoneda, o sea, ese Cristo de oro puro, hecho en oro puro, y la cruz en oro puro, y se llama criptomoneda, o un valor nuevo en la historia de la economía política mundial, y así nace un nuevo sistema económico llamado socialismo, el cual apunta a que cuando la humanidad tenga todo en común y no haya necesidad de matar ni a una mosca, se puede decir que el ser humano, el hombre, apenas ha llegado a ser ser humano, porque nuevamente volvería a convertirse en bestia si sucede algo distinto. Nos vemos en la próxima para que entiendan la palabra mojón. ¿Usted? Sí, yo que ando predicando por ahí, pero yo conocí la palabra fue el otro día, profesor. Ah, bueno, entonces déjese estar hablando tanta vaina. Nos vemos en la próxima, y el matarife también que tenga cuidado.